Dios te bendiga. Escucha esta bonita canción que es para la gloria de Dios. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estaré conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estaré conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Gloria a Dios, aleluya. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está? Voy a compartir contigo una pequeña reflexión que es para la gloria de Dios. Y antes pues voy a hacer una pequeña oración, que sea el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, pero también ayudándonos a vivir la palabra, a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y en mi caso pues no solamente hablarla, sino a vivirla. Gloria a Dios. Padre, en esta hora nos acercamos a ti en el santo nombre de Cristo Jesús. Te damos gloria, honra y toda la alabanza. Poderoso Dios, en tus manos estamos. Abre nuestro entendimiento y que podamos comprender tu palabra. Asimismo ruego, Señor, que esta alabanza, que esta reflexión sea de bendición para todo el que escuche. Ruego, mi Señor, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra. Te lo ruego en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Maravilloso mi Dios, maravilloso Espíritu Santo. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 40. Dice la palabra de Dios así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, pues aquí está hablando, este evangelio nos está hablando acerca de que los discípulos se fueron con nuestro Señor Jesucristo en esa barca. Y si nosotros nos ponemos a analizar estos versículos, a estas alturas los discípulos ya habían visto varios milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen el Evangelio de Marcos, ustedes van a descubrir que ya nuestro Señor Jesucristo había sanado a un leproso, un paralítico, había sanado la mano de un hombre en día de reposo. Y no solo eso, sino que ya habían mirado cómo los demonios se les sujetaban. Entonces ellos ya habían visto varios milagros, no pequeñitos, milagros es algo grande, algo extraordinario por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, cuando ellos estaban con nuestro Señor Jesucristo en esa barca, dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, dice el versículo 37, de tal manera que ya se anegaba. O sea, eran unas olas que hacía el viento enormes, tan enormes que caían las olas dentro de la barca, que estaban provocando que esta barca estuviese a punto de hundirse. Y ellos, pues yo me pongo en el papel de estos discípulos y la verdad no era cosa pequeña lo que ellos estaban viviendo, era algo terrible lo que estaba pasando ahí en medio del mar, en medio de la nada. Solamente estaban con nuestro Señor Jesucristo, a quienes ellos todavía no sabían quién era, no sabían que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, no lo sabían aún. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque así mismo ellos se preguntaron en el versículo 41, dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos no sabían de quién se trataba, no sabían que era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, no lo sabían, solamente habían mirado sus milagros, habían visto cómo los demonios se les sujetaban y cómo los leprosos habían sido limpiados por el poder de su palabra. Entonces ellos estaban asustados, estaban llenos de temor, llenos de miedo, estaban llenos de ansiedad y se desesperaron de que ellos estaban tan preocupados y ellos no miraban que nuestro Señor Jesucristo hiciera nada. Tal vez ellos esperaban que les ayudara a sacar el agua o que hiciese una oración. Jamás esperaban ellos que por el poder de su palabra los vientos se calmarían. Jamás se imaginaron. ¿Y por qué digo que jamás se imaginaron? Porque ellos, cuando nuestro Señor Jesucristo calmó el mar y al mar, al viento y al mar, ellos dice que temieron con gran temor. En el versículo 41, vuelvo al 41, dice, entonces temieron con gran temor, tuvieron mucho miedo de ver cómo con el poder de su palabra nuestro Señor Jesucristo le había dicho al viento y al mar: calla, enmudece, y cómo estos le hicieron, pues obedecieron. Entonces
Aquí miramos a los discípulos y pues no es algo sencillo lo que ellos estaban viviendo, no es algo insignificante, era realmente algo terrible, era algo pues yo los justifico de que tuviesen tanto miedo, los justifico porque estaban en medio del mar y con ese viento tan terrible que levantaba las olas. Entonces aquí la reflexión es, ¿conoces tú a nuestro Señor Jesucristo? ¿Le conoces? Tal vez estés pasando por una tempestad tan grande como la que estaba pasando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez estés pasando una tempestad enorme y tal vez estés pasando por temor, estés pasando por desesperación, por ansiedad, por preocupación, por miedo. Estés pasando por todas estas cosas y tú puedes estar como esperando que Dios haga algo en tu vida, esperando que Dios intervenga en el problema, en esa tempestad que estás pasando y tú no miras nada, tú no miras que nuestro Señor Jesucristo actúe, tú no estás mirando que Dios intervenga en ninguna de las situaciones en las que estás pasando, pero ¿por qué? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no actuaba? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Él quería descubrir el corazón de sus discípulos. Quería descubrir que Él lo conocía muy bien. Él conocía el corazón de ellos, pero Él quería que sus discípulos lo conocieran a Él, que lo conocieran en todos los aspectos y sentidos. Ya había sanado leprosos, paralíticos, la mano seca de un hombre, demonios que se habían sujetado por el poder de su palabra, pero ellos aún no lo conocían, que tuviese poder sobre la naturaleza. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba, dice en el versículo 38, dice, y Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Ellos se imaginaron que nuestro Señor Jesucristo no se daba cuenta de nada, pensaron que no le interesaba, pero nosotros tenemos dos opciones al igual que los discípulos. Los discípulos tenían estas dos opciones que les voy a decir de, número uno, dejarse llevar por la ansiedad, por la preocupación, por el temor, o abandonarse confiando totalmente en el Maestro. Y ellos pues no pudieron abandonarse en nuestro Señor Jesucristo, no pudieron abandonarse en su Maestro, simple y sencillamente porque no le conocían, no le conocían, no sabían quién era, no sabían que Él tenía poder sobre la naturaleza. Y miramos cómo se dejaron llevar por el temor y fueron y lo despertaron. Y cuando le despiertan, le hacen una pregunta pues incómoda. Le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, le están diciendo en pocas palabras, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa? Sin embargo, dice que él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el temor, por la ansiedad, por la preocupación, surgen preguntas de nosotros hacia Dios.
Y son preguntas incómodas. Podemos decirle a Dios, podemos hasta ser ofensivos con Dios. Podemos decirle, así como ellos, ¿no te importa? ¿No te importa lo que yo estoy viviendo? ¿No me escuchas? O podemos decir simple y sencillamente, ¿para qué orar? Si Él no me escucha, si a Él no le importo. No pensamos que no le importamos a Dios porque oramos y no miramos respuesta. A veces ni oramos, solamente lo pensamos y decimos, Diosito, ayúdame, Diosito esto, Diosito el otro, pero no nos tomamos un tiempo de intimidad con Dios, de que nos doblemos nuestra rodilla y le digamos, que nos humillamos en su presencia, nos humillemos y le digamos, Dios, perdóname, límpiame de todo pecado y yo alabo tu nombre en las buenas o en las malas, gloria a tu nombre. Eso es, pues ahora sí que abandonarse en los brazos de Dios. Pero cuando nos decidimos por dejarnos llevar por el temor y por la preocupación, surge esto y no nos tomamos ni el tiempo de humillarnos en la presencia de Dios y empezamos a cuestionar y a preguntar y cosas, me atrevo a decir que hasta renegar contra Dios, renegar contra Él de lo que estamos viviendo, de lo malo que la estamos pasando y decimos, es que Dios no me escucha, Dios se olvidó de mí, no le importo a Dios. Pero quiero que tú sepas que si tú estás pasando por algo difícil es porque tú le importas a Dios. Dios quiere quitar todas las impurezas de ti. ¿Por qué? Porque nosotros somos probados como el oro al fuego. Cuando la persona que trabaja el oro lo está trabajando, lo funde el oro y el momento que funde el oro suben las impurezas y lo que hace esta persona es quita las impurezas y queda el oro precioso, queda brilloso, hermoso. Entonces, pero es trabajado. Igual cuando Dios no está contestando nuestras oraciones, es porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Dios quiere que aprendamos a abandonarnos totalmente en Él, confiar, aunque no miremos nada, aunque veamos todo oscuro, que nosotros podamos confiar en que Él está con nosotros y que nada malo va a suceder y que en cualquier momento Él nos va a contestar. Esto es la fe. La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo voy a estar 100% segura de que Él está conmigo, de que Él me va a contestar, de que Él no me ha dejado. Y aunque Él no me conteste en ese momento, Él no me ha dejado y todo va a estar bien. En sus manos todo está bien y estamos en sus manos aunque se vea totalmente oscuro, que no se vea nada de claridad, no se vea solución a ninguno de nuestros problemas, aunque no se vea nada. Nosotros tenemos que abandonarnos en las manos de Dios y decirle, pase lo que pase, yo te doy la gloria, la honra porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Todo va a estar bien si tú estás conmigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos humillarnos en su presencia. Cuando nosotros nos humillamos en su presencia es cuando nosotros le estamos dando la oportunidad a Dios de que Él quite toda impureza de nosotros, toda impureza de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida. Así que yo quiero decirte que si estás pasando por algo difícil y no miras respuesta, es porque Dios quiere que
que tú le conozcas. Dios quiere que tú le conozcas en todos los aspectos, en todo, en todo. Entonces, quiero recordarte que Dios no es pequeño, como para que digas Diosito, Diosito. No, Dios es grande, grande, omnipotente, que todo lo puede. No podemos decirle Diosito, pues a veces lo dicen las personas de cariño, ¿no? De cariño, porque una vez le pregunté a una persona y me dijo que de cariño. No, expresémosle nuestro amor a Dios de otra manera, humillándonos en su presencia y abandonándonos en sus brazos. Aunque todo esté mal, si Él está con nosotros, todo está bien. Si los discípulos se hubiesen abandonado en los brazos del Maestro, nada les hubiese acontecido, nada malo les hubiese acontecido. Nuestro Señor Jesucristo no haya permitido que esa barca se haya hundido, se los aseguro. Entonces, aquí la reflexión es, ¿conoces a Jesús? ¿Le conoces? Si no le conoces, es tiempo de que empieces a pasar tiempo con Él y le digas, quiero conocerte, Señor Jesús, quiero conocerte. Dios te bendiga. Abandónate en los brazos del Maestro. Dios te bendiga, Dios te guarde.